Seguimos en Palabras Mayores y aquí en nuestro programa nos gusta mucho hablar de la lengua extremeña, de dar a conocer la realidad lingüística de nuestra región, que no se pierdan todas esas palabras, esa tradición oral. Y vamos a conocer el proyecto Asina, recuperando la lengua extremeña. Es un programa de la Diputación de Badajoz en colaboración con el órgano de seguimiento y coordinación del extremeño y de su cultura. El presidente de este órgano, de OSEC, Daniel Gordo, ya nos acompaña. Daniel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, aquí estamos. Gracias. Asina es un proyecto que comenzó ya este verano, ¿no? Y que se trata un poco de dar charlas y poner en valor esta lengua extremeña, ¿no? Que no se pierda, ¿no? Claro, el tema es llevar a los pueblos, llevar a la gente, ¿no? Es decir, no solo quedarnos en como suena en el libro, ¿no? O en la teoría, sino escuchar, ¿no? También la impresión o las reacciones o las experiencias que ha tenido la gente. Nos gusta mucho porque también es como bidireccional, ¿no? Es decir, no voy solo yo allí a contar una historia, sino también sobre todo a ver la reacción que provoca, ¿no? Es decir, que nos escuchan así hablando, ¿no? Nos ponemos a hacer las actividades, las hacemos en Castú, entonces ver la reacción de la gente, si digo, oye, pues así es como yo lo decía, o es como si estuviera escuchando a mi madre, a mi abuelo. Claro. Y Al final, todas las veces sí, que nos han dicho que así, ¿no? Entonces resulta que, a ver, ¿cómo es esto? Sí, cuéntame más. Y no, ves que la gente, por ejemplo, la última que fue en Llerena, digo, bueno, yo es que ya he terminado, yo es que ya no sé qué más que contar, o sea, como ya he hecho bises y estamos encantados, qué bien, ¿no? al final remueve muchos recuerdos, ¿no? De toda nuestra familia, tenemos recuerdos de nuestros padres, nuestros abuelos, incluso palabras que a lo mejor en un pueblo significan una cosa, en otro pueblo significan otra, o se dice de manera diferente, ¿no? Claro, pero vemos, por ejemplo, al final de hacemos como una especie de examen, como 10 palabras, así como 10 palabras comunes así a toda Extremadura. Y en general es como, hay una o dos que no saben en cada pueblo, entonces digamos que estamos en torno, pues como un 70% de palabras que son comunes, y luego efectivamente cada pueblo pues tiene, por ejemplo, ¿no? Si un pueblo que se dedica al queso, otros que se dedican o son pueblos que son de sierra, o son pueblos que son de vega, o pues son pueblos que se dedican a la alfarería, ¿no? Por ejemplo, a la tierra de los barros, ¿no? De la cacharrería, pues ahí sí que tienen un léxico particular, ¿no? Pero luego hay uno que es muy transversal y muy común, ¿no? A toda Extremadura. Ujú. En este caso, el proyecto llega a 11 localidades de diferentes comarcas de la provincia de Badajoz. Ya habéis visitado unas cuantas, pero todavía ahora, a lo largo del mes de septiembre, quedan algunos pueblos, ¿no? Sí, queda en septiembre, empezamos en Puebla de Alcocer el 22 de julio, y ahora viene Almendralejo, el 24 Santos de Maimona, queda Valverde de Leganés, y Valencia, no, San Vicente de Alcántara. Se me confundo Valencia con San Vicente de Alcántara. Ujú. Y sí, o sea, esa es la idea, ¿no? Lo que nos dijo Diputación de Badajoz. Dice, oye, así como un primer paso para arrancar, ¿qué os parece? Un pueblo por comarca. Digo, oye, pues perfecto. Digo, como primer paso, digo, vosotros mismos lo estáis diciendo, pues al año que viene, pues más, ¿no? Más y mejor, que se dice, ¿no? De más pueblo, más comarca y más actividades, porque al final es esto, ¿no? Es decir, hay que tomarse el tiempo de ir pueblo a pueblo, o sea, contando y despertando, ¿no? Igual que en cualquier otra causa tenemos claro que decir, es la sensibilización, ¿no? Es decir, es el ir a concienciar, a sensibilizar, a desmontar estos prejuicios, estos estereotipos, ¿no? Que nos han ido inculcando y que al final nosotros mismos hemos ido reproduciendo, ¿no? Claro, imagino que también a escuchar, ¿no? A escuchar palabras que a lo mejor desconocemos y a aprender, ¿no? También de los mayores de esas localidades, ¿no? Y de lo que esos mayores han ido transmitiendo a sus hijos y a sus nietos, ¿no? Claro, el problema es eso, es decir, precisamente se trata de intentar restaurar o reconectar ese hilo, porque por ejemplo, el Segura de León, ¿no? Que fíjate, ¿no? Que está pegando con Andalucía, ¿no? Y sin embargo dice, dice, oye, o sea, digo, a ver, no, por ejemplo, dice de León, o sea, de apellido de León que tenéis, pues nos dice mucho de dónde viene el origen de nuestra lengua, de nuestra habla, ¿no? Viene de la conquista leonesa, ¿no? De esa época medieval, ¿no? Entonces, el problema es que ese hilo, dice, claro, es decir, ese hilo, como decía un hombre que tenía 78, 80 años, que claro, dice, el problema es que yo he dejado de hablar así a mis hijos y a mis nietos, porque primero mis hijos me han corregido, Claro. pero dice, yo me recuerdo de chico con 10, 15 años, yo me recuerdo aquí la gente así como tú dices. O sea,
Dice, claro, pero a fuerza, ¿no? De inculcar estereotipos, de corregirte en el colegio. Es decir, por eso Asina, el nombre está muy bien tirado, porque es la palabra seguramente que más veces nos han corregido. Sí, sí. De Asin, y cuando en portugués, por ejemplo, tenemos ese Asin, que está bien dicho en portugués, está Asin, ¿no? Y como es portugués, está bien dicho, y sin embargo, pues en Extremadura no se ha tenido la delicadeza, ¿no? La sensibilidad de decir, oye, en castellano se dice así, y si tú en un examen me pones escrito, me pones Asin o Asina, pues te lo tengo que tachar, ¿no? Claro. Pero te tengo que explicar por qué, o por qué en una clase, ¿no? En algún pueblo sí que nos han dicho, claro, si le dijimos a la maestra, dice, pero si aquí decimos todos Asina, a ver si va a ser usted la que lo dice mal. La que está equivocada, ¿no? Claro. Al final se trata un poco de defender y de tener ese orgullo de nuestra lengua extremeña, ¿no? Que durante muchos años, como comentabas, pues nos han ido corrigiendo, se ha ido perdiendo, nos ha parecido que es como vasto, ¿no? El hablar así, sí. ¿no? Que teníamos que hablar como más fino, ¿no? Y un castellano más correcto y hemos perdido esta lengua extremeña, ¿no? Por el camino, claro, por el camino la pierdes, ¿no? Que, bueno, hubo una época, ¿no? De pobreza, de miseria, de posguerra, de decir, como así, si tienes que tener futuro, pues emigras a un sitio que parece más civilizado, ¿no? Y más moderno y más desarrollado, como Madrid o País Vasco o Cataluña. Entonces, como tiendes a dejar atrás todo aquello, ¿no? Dejas atrás ese habla, ese campo, esa cultura rural, todo lo que acompaña aquello, lo empiezas a percibir uno mismo como más atrasado, y hasta que alguien te dice, oye, pero si es que forma parte de ti, ¿no? Es decir, te explica cómo eres y expresa la realidad. Entonces tenemos que, bueno, por eso es interesante el nombre del proyecto, el subtítulo, ¿no? El Recuperando. Porque sí, vemos porque esto. sí, al final está un poco en peligro de extinción, ¿no? Y además muchas generaciones van falleciendo, ¿no? De todas esas personas que deberían de inculcar a sus hijos, a sus nietos, todo este tipo de palabras, al final muchas personas fallecen, ¿no? Claro, ese es el problema, ¿no? Que se ha ido muriendo, es decir, con mi abuela, por ejemplo, Montache, ¿no? Que escribí hace poco un artículo acerca de esto, ¿no? Es decir, mi abuela se murió creyendo que hablaba mal, y nadie sabe explicar por qué, pero dice, bueno, pues eso es lo que me dijeron y ya está, ¿no? Es decir, no había un poco más allá de decirte, si no, pues es que claro, como eres de campo, hablas mal, y ya, ¿no? Si no, claro. es decir, oye, vamos a rascar un poquito más, a ver qué hay por ahí, ¿no? Entonces, lo que más nos gusta es esto, ¿no? Es decir, ese matiz de recuperando, de decir, es que no es como si le fueras a hablar de, yo qué sé, decir, vamos a dar clases de vals, ¿no? O clases de swing, que es algo que no es decir, la gente es lo que notas que está recuperando, que está reconectando con algo que realmente sí llevan dentro, es decir, no es algo que le suene extraño, ¿no? Es decir, la gente en la charla, pues notas en las caras, ¿no? La emoción, sobre todo la gente mayor. Y bueno, también, por ejemplo, en esta última añadera también vino, digo, oye, habéis bajado con la media edad, muy bien, o sea, ves el futuro, que al final el futuro está en la gente joven, ¿no? En la gente joven de que vemos que por redes sociales la gente empieza a preguntar, oye, ¿esto cómo lo hago, no? O decir, o un torneo de fútbol infantil que acaban de hacer ahora en Plasencia, y decir, oye, pues queremos ponerlo en extremeño, en los carteles y tal, y vemos como poco a poco se van animando, ¿no? Y van perdiendo, claro, digamos, ese complejo, ¿no? Que hemos tenido durante tantos años, ¿no? Eso es. Cuando se quita esa capa de fusca que tenemos por encima de todo esto, cuando le quitas el polvo, lo desempolvas y pues ves que debajo, pues eso, es que como somos así, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, estaba ahí debajo y se trata de desempolvarlo, de sacarlo de ese altillo, ¿no? Y de también, imagino, Daniel, que sirva un poco también de homenaje, ¿no? A tantas y tantas generaciones que, como tu abuela, por ejemplo, ¿no? Que se conformaba y decía, bueno, pues es que hablo mal, ¿no? Soy de campo, hablo mal. También es un homenaje a todas esas personas, ¿no? Que tuvieron un poco que cambiar su forma de hablar, o determinadas palabras las decían pensando que estaban hablando mal, ¿no? Sí, a mí de largo, digo, es la cosa que más te satisface, ¿no? De la charla de esto es cuando mujeres, ¿no? En Mirabel recuerdo hace poco una mujer que sí, a ver, yo decía, yo hasta hace 20 años decía Baiti, yo no decía vete, pero a fuerza de que ve mi hija que está en Madrid, y mi nieta, y corrigiéndome, pues nada, decir yo, pues me he pasado al vete, pero dice siempre, entonces puedo decir Baiti, y digo, señora, claro que sí, ¿no? Siéntese libre de decirle a su nieta, cada vez que le moleste, su nieta diga Baiti para ahí. Y claro, pues es que así es como lo he dicho yo siempre, digo, ya, pero claro, digo, bueno, pues espero que ahora te sirve para que las cosas que te intenten corregir les digas, no, de eso nada. De eso nada, ¿no? Claro que sí. Si digo es tenaza o es tijera, hay un porqué. No es que seamos, no, es que cualquier casualidad, ¿no? Todos los extremeños lo decimos mal, a ver si va a haber algo detrás. Claro.
Que no se trata de incultura, sino al revés, ¿no? De nuestra propia cultura, nuestra propia lengua extremeña, ¿no? Exactamente. En las charlas, como decíamos, son 11 localidades, todavía quedan unas cuantas ahora en septiembre. ¿Van dirigidas un poco a toda la población o, bueno, como comentabas, imagino que principalmente serán personas mayores, aunque poco a poco se van incorporando también jóvenes, ¿no? Claro, precisamente esa es la idea, ¿no? O sea, el punto, claro, se asocia tradicionalmente, para bien o para mal, o sea, es así, ¿no? Es decir, se asocia a gente mayor, entonces también es como el ayuntamiento, por ejemplo, Llerena sí se implicó y lo movió también desde el área de juventud y de ¿sabes? Entonces el público es más amplio, pero a lo mejor hay gente, también depende del ayuntamiento, dice, pues, oye, pues lo que ha gustado, nos ha sorprendido, yo pensábamos que, a ver, es verdad que lo movimos entre la tercera edad y los mayores, pero si hubiéramos sabido, digo, tranquilidad, digo, ahora habrá más oportunidades, ¿no? Pero efectivamente ese estereotipo tenemos, ¿no? De hacia atrás, ¿no? De nostalgia y demás, ¿no? Y cuando precisamente nosotros estar en la vuelta, si no queremos que sea nostalgia, no queremos que sea un recuerdo, sino queremos que sea una cosa de ahora, ¿no? Del presente y del futuro, ¿no? De poder presente y futuro, recuperar esa lengua. Daniel, no sé si después de estas localidades tenéis más proyectos de este tipo más adelante. Claro, es decir, nosotros andamos a nivel municipal, es decir, hay ayuntamientos con los que hemos firmado colaboración. Año pasado pusimos en marcha con el Consejo de la Juventud un curso de dictamente de lengua extremeña, ¿no? Hay pueblos que lo están pidiendo, ¿no? Es decir, por ejemplo, también tenemos un Día de las Lenguas, que este año lo vamos a hacer en Eljas, en las Selles, ¿no? En Sierra de Gata, que ahí el alcalde, bueno, pues ahí sí que están como muy comprometidos, lo están haciendo ya como, están llevando a gala, porque al final es esto, ¿no? Es decir, Eljas, es decir, ¿cómo podemos hacer para que vengan visitantes, ¿no? ¿Cómo decir, pues oye, casi el mejor patrimonio que tenemos de que la gente venga a Eljas y no a otro sitio, a otro pueblo, es precisamente nuestro patrimonio lingüístico. Claro. Lo están empezando a visibilizar, por lo que decimos siempre, ¿no? De lo que no se ve no existe. Entonces nosotros estamos pues trabajando con empresas que nos piden etiquetado, que nos piden carteles o para redes sociales o ayuntamiento, por ejemplo, ¿no? Si empiezan a ya decir, oye, ¿qué es el Día de Extremadura? Pues, ¿nos puedes traducir esto? ¿Nos puedes...? Entonces estamos haciendo iniciativas de estas continuamente, o sea, cada vez van más, cada vez va la sensación de que se nos va... Cada vez está más de moda, afortunadamente, claro, ¿no? Claro. Y efectivamente porque le estás quitando la capa de desprestigio, ¿no? O de vergüenza que tenía. Entonces, cuando la quitas, pues de repente ves, oye, pero si es Diputación de Badajoz la que ha dado el paso de apoyar esto, ¿no? Cuando a lo mejor hace 5 años, pues seguramente no hubiéramos pensado que hubieran sido capaces de dar el paso, ¿no? De dar el paso, ¿no? Y de apoyar este tipo de iniciativas. Sí. Interesante iniciativa del órgano de seguimiento y coordinación del extremeño, de su cultura y de la Diputación de Badajoz. Daniel Gordo, muchísimas gracias y que vaya muy bien este proyecto. Asina, recuperando la lengua extremeña. Muy bien, muchísimas gracias a ti y a todos vosotros. Un saludo.